Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Hoy, Gustavo, en Conexión Interior venimos con una invitación especial porque vamos a hablar capaz de un insecto que tiene, digamos, mala prensa. Quizás no lo conocemos tanto, no sabemos qué es lo que hay atrás. Bueno, pero ¿por dónde viene? A ver, contanos, ¿cómo lo presentarías vos? Y yo lo presentaría así como tú lo estás presentando, diciendo que en realidad conocemos a un único ejemplar de esa Sí. familia de insectos, y lo conocemos muchísimo. Sí, es cierto que a veces le tenemos miedo, lo conocemos muchísimo, pero al conocer solo a él desconocemos todo el resto de los que forman parte, y además a ese que conocemos ni siquiera es nativo de acá, y es al que conocemos, y desconocemos a todo el resto. Y vamos a estar hablando de abejas, de apicultura en particular, sí cómo le golpea la seca, si es que le golpea, sí cómo son afectados por otras cuestiones, esas poblaciones de unos insectos que además son tremendamente importantes. Yo creo que eso se sabe, sí, son muy importantes Sí. para la polinización. La polinización es lo que permite la fecundación de las flores y que tengamos, desde el punto de vista productivo, los frutos de los cuales nos alimentamos. Hay un trabajo muy reciente, muy interesante, publicado en diciembre del año pasado, de investigadores de primerísimo nivel, de Harvard. Es decir, son gente de mucho nivel que intentan cuantificar no solo cuánto son las pérdidas económicas que tiene la humanidad en los procesos productivos por la disminución de polinizadores, y ahí ya adelanto un dato: tenemos a nivel mundial y en Uruguay también una pérdida de polinizadores. No solo cuantifican cuánto pierde desde el punto de vista económico, sino que cuantifican cuántas muertes humanas ocurren como consecuencia de la baja de polinización y la consecuente falta de alimentos en cantidad y calidad, y lo estiman en aproximadamente 500.000 de personas al año, con un rango que va de 400.000 a 800.000. Ese sería el rango, pero digamos el valor promedio, con un 95% de probabilidad, sería en el entorno al 500.000 de personas, como consecuencia de que tenemos mala calidad de polinización porque faltan polinizadores. Y todo eso además lo hacemos, y ya ahí voy a pasar a presentar a la invitada, a partir de un libro excelente, que tú lo decías hoy de mañana, ¿no, Romina? Decías, es un libro de acceso público, se puede descargar por internet, hecho por todas mujeres investigadoras, académicas, que trabajan en el tema de las abejas en particular, y es un libro maravilloso dedicado a la familia, que en este tiempo de licencias, de vacaciones, creo que es algo maravilloso para aprovechar ese tiempo de calidad con los hijos, hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, Sí. en mirar ese libro, que es realmente, lo digo porque lo creo, es un libro excelente. Entonces, pero que además tiene un mensaje que es, bueno, para poder comprender a las abejas tenemos que poderlas conocer, y poderlas conocer de ese lado empático, para recién después poder, desde ese lugar, comprender un poco cuáles son las prácticas que llevamos a cabo, que hacen que no sea muy compatible convivir con ellas, y no solo con esta más conocida, sino con todas las demás. Tenemos casi 100 especies de abejas distintas en Uruguay. Eso lo aprendí en el libro, yo Sí. no lo sabía. Lo aprendí en el libro. Hay 20.000 en el mundo y 100 acá en Uruguay, ¿no? Claro, Bueno, pero son claro, a cualquier uno de nosotros. Yo fui apicultor, ojo, yo ¿Sí? empecé mi primera actividad agropecuaria, fue un apiario que tuve en La Valleja, y fíjate que yo mismo no sabía que en Uruguay había 100 especies diferentes de abejas. Bueno, todo esto vamos a estar con una de las coautoras de ese libro, que es Belén Franchichella. Belén es doctora en ciencias biológicas,
trabaja en el INIA La Estanzuela, que es una de las estaciones experimentales del INIA y es la responsable de la parte de apicultura, y Belén, desde toda su carrera, su tesis de grado, de maestría y de doctorado, siempre fue vinculada a estas cuestiones de las abejas. Entonces, como coautora del libro, por el trabajo que tiene y por la formación que tiene, creo que es una persona ideal para que nos pueda comentar en este rato todas estas cuestiones que fui picoteando, que es un poco lo que pretendemos abordar. Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, contanos primero, a ver, Gustavo destacaba el libro como tal, que es hermoso, tiene muchísimas actividades, incluso para hacer con los niños, además de lo que le enseñan. Pero contanos cómo fue esta idea de justamente hacer un libro que tratara sobre las abejas y sobre la actividad de la apicultura como tal, y enfocado sobre todo a la familia. Bueno, a ver, que en Uruguay habemos un grupo reducido de investigadores vinculados a las abejas, y la idea de generar un material para difundir sobre la importancia de las abejas y demás ya rondaba hacía tiempo. El foco eran niños. En nuestra experiencia, trabajar con niños es súper gratificante. Y además existe gran desconocimiento por parte de toda la población acerca de la importancia de estos insectos. Cuando hablamos de abejas siempre tendemos a imaginarnos a la abeja melífera, a la abeja que produce miel, a la apicultura. Y como decía Gustavo recién, en realidad conocemos aproximadamente 100 especies en nuestro país. Seguramente existen muchas más que no las conocemos porque no las hemos identificado aún. Entonces nada, nos parecía importante ir con un concepto amplio, que nada, transmitir esa pasión que sentimos nosotros por las abejas y trabajar con los niños porque con ellos son los que pueden generar cambios, digamos, en la familia, ¿no? Pueden ir a la casa, contarse, además son los que más se vislumbran, digamos, cuando le empezás a hablar de las abejas, ¿no? Y en este libro nosotros lo que queríamos era, que aprendieran por un lado a identificar las abejas, más o menos cuáles estructuralmente, cómo podían identificar una abeja, cómo pueden diferenciarla, por ejemplo, de una avispa, que es súper común, confundirlas. ¿Qué comen? Porque eso habla de la interacción que tiene la abeja con el ambiente y qué función cumplen en los ecosistemas, en esto que es la polinización. Entender que estamos directamente vinculados a las abejas, que 1 de cada 3 alimentos que consumimos, atrás de ellos estuvo trabajando la abeja. Entonces las tenemos súper presentes y no lo sabemos, y tratar de cambiar un poco ese pensamiento de abeja igual a miel, sino que sea abejas igual a alimento, y que el abejorro que vemos en el campo es una abeja, que el mangangá también es una abeja, que existen abejas metalizadas, abejas cortadoras de hojas, abejas nativas, sociales, que producen miel y que las civilizaciones antiguas de Latinoamérica las utilizaban para producir miel, que era un alimento súper valorado, digamos, y lo consumían solamente aquellos que en esas civilizaciones tenían más poder, digamos, ¿no? Esas son las meliponas, y que son nativas. Y la abeja melífera, que decían capaz que tiene un poco de mala prensa, pero es la que más conocemos, es la abeja manejada a nivel mundial, que trabajan los apicultores, y que sirve como objeto de estudio, más allá de su importancia a nivel del agro, sirve como modelo de estudio, ¿no? Porque todas estas nativas que no son manejadas, es muy difícil saber cuáles son los factores que las afectan. Entonces, sabiendo que los factores que afectan a las abejas melíferas también afectan a las otras abejas, nosotros podemos tratar de predecir qué puede estar pasando con nuestras abejas nativas. Entonces, la idea de este libro justamente era, a través de una propuesta lúdica, que los chiquilines conocieran de estos insectos y motivaran a salir al campo a buscarlas, a reconocerlas,
Y también en los hogares charlar un poco acerca de qué es lo que hacemos y cómo puede afectar eso que hacemos las poblaciones de los insectos. Ojalá todas las familias puedan pasar por todos esos niveles, ¿no? Pero bueno, ese era el objetivo inicial. A ver, tomo como un subcapítulo, ¿no? Es eso, ¿qué función cumplen las abejas en la naturaleza? Y ahí se explica con distintos gráficos. Después me quedé con una, a ver, las abejas son insectos polinizadores, pero después dice, ¿qué comen las abejas? Y ahí se explica, ¿no? Las abejas comen néctar y polen. El polen es el principal alimento de las larvas y abejas jóvenes. Es rico en proteínas y otros compuestos necesarios para que las abejas se desarrollen. Y ahí esos datos curiosos que a los más chicos sobre todo les encantan. ¿Sabías que las abejas se peinan? A ver, ¿cómo es esto, Belén? Explícanos. Bueno, justamente las abejas tienen todo el cuerpo recubierto de pelos que son ramificados, es decir, como que tienen ramitas, entonces cuando van a las flores secretan el néctar, que es una sustancia azucarada, para atraer justamente a los polinizadores. La abeja va hacia la flor a buscar el néctar y el polen, que es la célula reproductiva de la flor, se le queda pegado, digamos, en los pelos, ¿no? Y la abeja luego lo transporta porque esa es su fuente de proteínas. Entonces allí en el libro tienen un código QR que lo pueden buscar el video y muestra justamente cómo se peinan las abejas. Lo que hacen es pasarse las patas por el cuerpo para tratar de apelotonar el polen y llevarlo a estructuras de transporte, ¿sí? Depende de la abeja, tienen una estructura que se llama corbícula y otras tienen una estructura que se llama escopa. Esas son las estructuras con las que llevan el polen, digamos, hacia la colmena. Pero básicamente ese es el concepto. Del video está re lindo, así que los invito a... Porque es más, hay un código QR, ¿no? Ahí con el que se lo pueden ver ahí in situ. Sí, intentamos poner algunos videitos. Y que muy seguramente quien haya visto abejas pecoreando, es decir, visitando flores, que de esta abeja, la melífera, la más conocida, haya visto que muchas veces que tiene en las patas traseras, tiene como unas pelotitas con polen, unas pelotitas amarillas, no tenemos por qué saber qué son. Bueno, esas pelotitas amarillas que va acumulando ahí es ese polen que junta y que lo junta para llevarlo a la colmena, para el alimento y todo lo demás. Hay una cuestión, Belén, que resulta bien interesante en lo que tú mencionabas, que es, claro, vamos a poner unos redondos, casi 100 especies de abejas, que sería muy difícil conocerlas, estudiarlas, pero tenemos esta otra, la Apis mellifera, que es un muy buen modelo para estudiar lo que ocurre con esas otras especies mayoritariamente nativas. Entonces ahí la pregunta es, en este contexto de seca, que era un poco lo que hablábamos al principio, porque también creo que está bueno pensar que la seca no afecta únicamente a los animales de producción, a los cultivos, bueno, a la gente, por supuesto, como nos está afectando, y no solo afecta económicamente de manera directa, sino que también la fauna nativa, las especies salvajes, los vegetales, también se ven afectados. Entonces, ¿de qué manera este contexto de sequía genera perjuicios a las abejas, la Apis mellifera, ¿no? La de la colmena, pero también a las otras? ¿Y qué tipo de perjuicios? Bueno, vale decir, con la abeja melífera tenemos cuantificado que en Uruguay se pierden anualmente entre el 20 y el 30% de las colonias. Eso es un dato que para las nativas no lo tenemos cuantificado, pero seguro se mantiene en esos niveles o más, y las nativas no hay nadie que las sustituya, ¿no? Porque los apicultores pueden reproducir colmenas y tratar de recuperar lo perdido, pero las nativas no. Desde el punto de vista nutricional, la seca afecta muchísimo a las abejas. El néctar, yo les decía recién Romina, las abejas se alimentan de néctar y polen. El néctar es la fuente de energía y el polen es la fuente de proteínas, vitaminas, etc. Ese néctar tiene un 70% de agua, más o menos, ¿no? Y entonces, bueno, en el caso de las abejas melíferas, que es en particular con la que yo trabajo, hemos visto que, por ejemplo, acá en la zona del litoral, en general se hace una cosecha a fines de diciembre, una cosecha de miel de la colmena. Esa cosecha se ha visto reducida muchísimo, atribuida a la seca. Y bueno, y el aporte de proteínas está presente, pero mucho menor. Además, una cosa que no es menor
y es que cuando hay periodos de seca, en general hay muchos insectos plaga que aumentan sus poblaciones. Y eso hace que en el manejo de los cultivos se apliquen más insecticidas para controlar las poblaciones de esos insectos que pueden tener efectos letales o subletales en abejas. Entonces, no solo desde el punto de vista nutricional, sino también desde el punto de vista de manejo del ambiente, digamos, esperamos efectos negativos. Y luego creo yo que esto que ha pasado, que viene pasando hace algunos años, de que hay olas de calor y después luego periodos de lluvia, eso hace que digamos que el crecimiento colonial, en el caso de insectos sociales, no se dé de forma pareja, ¿no? Y las colmenas mantienen una temperatura constante dentro de la colmena, ventilan esa colmena cuando hace mucho calor, entonces el esfuerzo para ventilar y para mantener esa temperatura es mayor a altas temperaturas. Tampoco la abeja puede salir a trabajar con temperaturas muy altas, y en ocasiones llueve y hay periodos muy largos de lluvia, y tampoco puede salir al campo a buscar alimentos. Entonces se da, cuando uno ve una colonia de abejas melíferas, comportamientos raros. Teníamos fines de noviembre, principios de diciembre, un comportamiento de abeja de otoño, por ejemplo, cuando se está preparando para el peor momento del año para ellos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que son unos monitores ambientales espectaculares, digamos. Claro. Y bueno, ya les digo, hay efectos a todos los niveles, ¿no? A nivel productivo, pero también a nivel poblacional, digamos. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Gustavo, estábamos, vos decías de hacer una analogía, ahí te Pensaba una analogía para poderlo entender yo, ¿sí? si esto que mencionaba Belén podía hacerse esa analogía con el resto de los animales de producción, de cómo sufren un evento como este, que en definitiva es estrés calórico, lo que los obliga a consumir más energía para poder mantenerse para poder mantener la temperatura. Consumir más energía implica alimentarse más con un alimento que no tienen. Entonces, por lo tanto, echando mano a las reservas, que en el caso de las abejas es ese néctar y esa miel que tienen ahí acumulada, lo cual está hipotecando lo que va a ser el invierno que tú adelantabas recién, Belén, que es la época crítica de las abejas. A su vez, si entendí bien de lo que tú mencionabas, esas abejas tienen muchos días que no pueden salir a hacer su trabajo, pero encima yo pensaba ahora cuando salen, muy probablemente tengan que recorrer más distancias a su vez para poder recoger menos polen y menos néctar, lo cual también supongo yo que implica una menor vida útil de esas abejas obreras que viven muy pocos días en general, un mes, una cosa así. Por lo tanto hay mayor mortandad, sacando las demás causas de las que después vamos a hablar, hay mayor mortandad por un mayor desgaste de esa colmena para tener un menor producto y por lo tanto la necesidad de que esa colmena genere nuevas obreras, y ahí se entra en esa especie de círculo vicioso, y la pregunta final es si una situación de una seca como esta puede terminar per se por la seca, de manera directa, por la falta de flores, y todavía cae una lluvia y te lava, entonces por unos días o por unas horas no hay néctar, porque las flores están pero no tienen néctar, todo ese tipo de cosas, si puede generarse la muerte de la colmena por hambre, como consecuencia de esta sequía.
A ver, sí, se puede dar la muerte de la colmena. Hay una aclaración que vale la pena, así como otros animales de producción se alimentan, a las abejas los apicultores también pueden alimentarlas. Solo que el alimento, la vedette, digamos, para las abejas es el néctar y el polen, y no hay ningún alimento que le pueda dar el apicultor que pueda sustituir. Entonces, la abeja, a diferencia de quizás otros animales de producción, están súper influenciados por lo que pasa en el ambiente. Entonces, sí, la seca puede llevar a la muerte de la colonia, sin duda. En general, si el apicultor toma medidas de forma oportuna, esa muerte quizás no se da de forma inmediata, ¿no? Entonces, es difícil atribuirla a la seca. Pero sin duda la seca afecta negativamente y por un montón de factores, y entonces quizás mueren a corto plazo o a mediano plazo, dependiendo de la zona, del manejo del productor y demás, pero sí, sin duda pueden afectar negativamente. Y por lo tanto, termino el razonamiento con esto, el 99 de especies de abejas restantes, a quienes nadie la va a ir a alimentar, esas no van a tener la suerte de poderse salvar. No sé si morirán o no, en qué cantidad, pero se ha visto, y en estos días creo que se han viralizado en redes, como especies de fauna nativa llegan, ¿no?, hasta la hacienda Bagual, acá hay Aljahuel con la seca, y se ven mulitas tomando agua de una tapita de un refresco, ese tipo de cosas por el agua de bebida. Entonces me imagino que también estas cuestiones de poder pensar que esto está impactando, esta seca está impactando no solo en la producción, no solo en los productores, no solo en la economía, sino también en esas otras dimensiones tan importantes como las anteriores, pero mucho más desconocidas que las anteriores, es también, me parece, algo para quedarnos pensando, para quedarnos rumiando. Sí, y tener en cuenta también que estas nativas son inclusive mejores polinizadores que la abeja melífera de algunos cultivos, ¿no? Así como la abeja melífera trabaja muy bien cultivos que no son de acá, como pueden ser las praderas, algunas praderas. Por ejemplo, los abejorros son excelentes polinizadores de zapallos, zapallitos, tomates, etcétera. Entonces, indirectamente también podemos ver un efecto negativo a ese nivel. ¿Les parece ahora si mencionamos por lo menos algunos de los otros problemas que tienen, más allá de la coyuntura, ¿no? La abeja está desafiada, digamos así, y creo que vale la pena hacer mención a por dónde están los principales focos por ese lado. Algo creo que ya mencionaron, ¿no? En algún caso mencionaron lo de los fertilizantes e insecticidas, en el caso de por la cantidad de insectos extraños que aparecen por estas fechas debido a este calor. Pero Belén, ¿qué otros desafíos tiene la abeja más a mediano y largo plazo también? Bueno, la abeja melífera, digamos, se han identificado algunos factores, digamos, asociados a las pérdidas de colmenas. Eso es a nivel mundial, y Uruguay sucede lo mismo. Están por un lado las enfermedades. Las abejas sociales son blanco de muchas plagas y patógenos. Imagínense que si yo soy un virus y tengo a todas las abejas confinadas en un mismo lugar, tengo como todos mis hospederos juntitos, con esto del ay, se me fue el nombre de COVID. Del COVID. Si yo fuera un COVID de abejas, sería ideal. Entonces, bueno, hay muchas enfermedades que atacan a las abejas. Hay problemas graves en cuanto a nutrición. Las grandes extensiones de monocultivo hacen que las abejas tengan disponible una única fuente de alimentos durante un corto periodo de tiempo, y que puede o no darle todo lo que la abeja precisa. Si nosotros comiéramos todos los días lo mismo, seguramente nos faltarían muchos nutrientes. A ellas les pasa lo mismo. Las intoxicaciones con agroquímicos a distintos niveles ya están súper descritas. Y
Y bueno, creo que esos serían los tres principales. Se dan muchos problemas de reinas, que no sabemos qué es lo que hace que las reinas fallen mucho, pero en el caso de la apicultura es uno de los factores que los apicultores lo ponen mucho sobre la mesa. Y en el caso, por ejemplo, de las nativas, con esto de las grandes extensiones de monocultivo, lo que se da son falta de sitio de nidificación, ¿sí? Las nativas hacen sus nidos en ciertos lugares y el hecho de que haya superficies muy homogéneas también en ese caso les limita dónde vivir, digamos, dónde construir. Bien. Ahí por lo menos quedó un primer pantallazo de esos otros grandes desafíos, ¿no? Pero Gustavo, creo que vos querías terminar con algún fragmento del libro, que a propósito aprovecho para reiterar el título porque hay varios oyentes que lo están consultando. Mucho más que miel, abejas de Uruguay, es un libro digital que, si ustedes ponen el nombre así tal como lo dije, mucho más que miel, abejas de Uruguay, aparece y lo pueden descargar sin problema, ¿verdad? Sí, una pequeña aclaración, también lo pueden visitar al correo abejasdeluruguay@gmail.com y este libro también lo tenemos en versión en papel. La idea es que sea un material de trabajo para niños entre primer y tercer año de escuela, entonces las impresiones las hacemos por donaciones, digamos. Se entrega gratuitamente a docentes y educadores ambientales que lo soliciten al libro y también creamos un curso dentro del Plan Ceibal de Científicos en el Aula que se llama Abejas del Uruguay. Los maestros van a poder inscribir a sus cursos, a su clase al curso y allí solicitar libros para que le entreguemos para los niños, para que trabajen ahí. Eso también de versión gratuita. Buenísimo. Así que bueno, esto se imprime con donaciones, también particulares nos han pedido y a ellos es que les pedimos esa pequeña donación para financiar las impresiones. Buenísimo. Bien. Vamos, sí, Gustavo, yo sí tenía esa intención de leer eso y que es una parte final de reflexiones y consideraciones finales del libro, pero me gustaría antes en un minuto decir que también nosotros podemos hacer cosas individualmente como personas comunes, podemos hacer cosas con las abejas y al igual que podemos hacer con las aves. El hecho de tener, quienes tengamos algún pedazo de espacio verde, poder planificar ese espacio verde con especies de plantas, que sean especies de plantas que las abejas puedan visitar, que tengamos variedad de plantas, que tengamos variedad de especies, inclusive especies autóctonas de vegetales, para que las abejas puedan visitar y puedan pecorear, es una forma de contribuir con ese granito de arena que cada uno puede hacer, más allá de las grandes cuestiones, que algo de esto levantan en estas reflexiones y consideraciones finales, que empieza diciendo, una de las primeras preguntas que nos surgió cuando comenzamos este proyecto fue, ¿cuál sería la mejor forma o el camino que queríamos recorrer para transmitir nuestras ideas? Estaba claro que el objetivo era que las infancias uruguayas y sus familias se acercaran y sensibilizaran más con estos insectos maravillosos que tanto aportan y que están tan vulnerables. El primer enfoque que surgió fue hablar de la importancia de las abejas y las distintas variables que afectan las poblaciones de estos insectos. Sin embargo, sentimos que el efecto de los lectores fuera mayor si le dábamos un enfoque más biológico, constructivo y que motivara la exploración e intercambio en los hogares y las aulas. Elegimos contarles sobre las abejas que tenemos, lo geniales que son, lo que hacen, cómo se desarrollan, dónde viven y qué les gusta. En el mundo en el que vivimos, en el que el potencial personal se mide a través de productos conseguidos, eficacia e inmediatez, este enfoque puede resultar poco útil, descriptivo o que aporta conocimientos generales y poco prácticos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, las autoras creemos todo lo contrario. Creemos que para tomar decisiones, forjar conductas y generar costumbres es necesario conocer, involucrarse y enamorarse. Y a partir de ahí sigue con otras consideraciones, que es un poco lo que estuvo ahora Belén comentando, de los desafíos, de las amenazas que tiene, pero también de las cosas que se pueden hacer. Yo creo que un libro partido con esta convicción, con este conocimiento y con este amor, es un libro que vale la pena entrarle, leerlo, conocerlo, difundirlo y por el bien de todos, además. Belén Branquichela. Belén se desempeña como responsable de apicultura en el Línea Las Tanzuela, es doctora en ciencias biológicas, especial en microbiología y además una de las autoras entonces de este libro, Mucho más que miel, abejas del Uruguay. Belén, felicitaciones por la iniciativa y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gustavo, otro abrazo para vos como siempre, muchas gracias.
Nos vemos, chau, chau. Conexión Interior es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Ya venimos enseguida con nuestra columna Mirando África, el contacto con Mercedes Sayagues. Hoy ponemos el ojo en Sudáfrica y en una experiencia que vale la pena saber cómo se hace allí, cómo se lleva a cabo y quizás se pueda trasladar algo, ¿por qué no?